Vamos a hablar hoy con una persona que sin duda es una autoridad en la salud, alguien personalmente, pero no sé que no soy solo yo, sino la mayoría de quienes trabajamos en el sector salud, admirable y que tiene una carrera espectacular. Y vamos a hablar de cosas que chance y no se esperan como de innovación y emprendimiento. Pero bueno, doctor David Krsenovich, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No, muchas gracias a ti por la invitación. Doctor, antes de empezar, ¿no?, a hablar de cosas que tengo que presumir que hoy nos apasionan mucho a los dos y que ha sido disfrutable compartir, contémosle a la gente quién es el doctor David Krsenovich y por qué carreras como la tuya son importantes de conocer, no solo por admiración, que sé que es lo que menos importa, pero porque deben servir de ejemplo y de motivación para otros profesionales de la salud, que en México sí se puede, todas esas cosas que has hecho. Pero bueno, contémonos un poquito de quién es el doctor David Krsenovich. Bueno, mira, retomando tu pregunta, el doctor David Krsenovich, es alguien que es apasionado de la medicina. O sea, yo estoy convencido que es una de las mejores profesiones que puede existir. No voy a pensar si es la mejor, pero una de las mejores. Uh-huh. ¿Y en qué sentido? Porque es una profesión que te permite conocer a las otras gentes, al ser humano. Uh-huh. O sea, el ejercicio de la medicina es muy satisfactorio cuando diagnosticas, cuando curas a una persona, y también a la vez puede ser muy triste cuando alguien fallece. Pero independientemente de eso, la medicina te da la oportunidad de conocer a la persona de otra forma. Uh-huh. Hace muchos años, cuando había más seguridad en el país, yo disfrutaba las visitas a domicilio, porque ahí veías no nada más al enfermo y a su enfermedad, sino que veías el entorno familiar, veías cómo vivía, entendías mucho mejor a la persona. Entonces, la medicina es una manera de entender a la persona en situaciones críticas. Un enfermo difícilmente te va a mentir, difícilmente va a poner barreras. Entonces, en el momento que hay una buena relación médico-paciente, empiezas a aprender de cómo vive la otra gente, cómo reacciona ante la enfermedad, cómo es su entorno social, etc. Entonces, la medicina de veras es una profesión muy humanística. No es como, por ejemplo, una profesión, otras, por ejemplo, leyes, en donde Ajá. son otras las cosas que se juegan. Aquí es una relación entre el paciente y el enfermo, y si el médico le dedica tiempo a entender a su paciente en ese sentido, pues es muy enriquecedor. Es cierto lo que dices, porque esa relación médico-paciente, cuando es de largo alcance, pues el médico es tu persona de confianza y se vuelve tu confesor y cuentas cosas que no necesariamente o supuestamente no tienen que ver con la condición de salud, pero pues es que salud es todo lo que le pasa a las personas. Claro, y además uno aprende durante el interrogatorio. Uno se da fácilmente cuenta si la persona hizo contacto o no hizo contacto, y es de largo alcance. Mis enfermos, yo tengo enfermos de 20, 30 años, tengo enfermos que conozco desde jovencitos. Entonces es muy enriquecedor la práctica de la medicina. Esa es una vertiente. La otra vertiente es que es un reto, porque cada enfermo, cuando presenta síntomas o signos, pues la mente del médico no nomás está escuchando, sino que está tratando de procesar qué quiere decir y a qué diagnóstico quieres ir llegando. Entonces también es un poco de detective, o sea, como que tienes que tratar de entender dentro de la sintomatología cuál es la causa de
de los síntomas que la persona está presentando. Y unir los puntos, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, pues es una manera de hacer investigación. Yo siempre digo que el médico tiene la oportunidad de hacer investigación al mismo tiempo. Puedes hacer investigación básica de laboratorio, epidemiológica, pero en la relación siempre, cualquier médico que está atendiendo a alguien tiene que estar pensando en cuál es la causa y cuál es la enfermedad. Doctor, y entonces, ¿estudiaste medicina hace un rato? Hace muchos años. No, fíjate que no. A ver, esa es la otra cosa. Ajá. Cuando te gradúas de la escuela de medicina, aprendes muchas cosas. Pero con el paso del tiempo, en la medida que ejerces la medicina, van apareciendo cosas nuevas. Lo que yo aprendí en la escuela no tiene nada que ver con lo que aprendí, lo que sé ahora. Cuando salí de la escuela me sabía todos los huesos, la cara anterior, la cara lateral, dónde estaban los nervios. No, cambian muchas cosas. A mí me ha tocado en mi vida profesional ver que saliera el ultrasonido, la tomografía, la resonancia, la genética. O sea, son muchas cosas. Entonces, pues sí, uno acaba de estudiar medicina, pero empieza la educación continua. Que no puede parar. Que no para. Ahora que estaba diciéndonos esto de, es que me tocó que pasara esto y la tomografía y la genética. Sí. Qué apasionante camino, porque son herramientas que les han permitido tener diagnósticos más certeros y entender la evolución de las enfermedades. Exacto. Con más herramientas, pero esas más herramientas necesitan necesariamente de educación permanente. Sí, a ver, cuando yo me recibí, la hepatitis era una enfermedad mortal. Ahora es una enfermedad curable como si fuera una gripa. Entonces, desde cómo actúa el virus, cómo se procesan las nuevas medicinas. Entonces, es una profesión muy enriquecedora. Muy enriquecedora. Doctor, ¿y entonces? Muy gratificante. Y muy gratificante, pero también tiene unos retos grandotes, sí. Sobre todo si somos médicos en América Latina y hay retos que tienen que ver con el sistema, que ahí también voy a entrar, pero te especializaste. Sí. Y eres médico clínico, atiendes pacientes hasta el día de hoy. Sí, a ver, mi formación fue de médico, me gradué de médico, después hice medicina interna, después hice gastroenterología, después hice patología. Entonces, yo creo que muchos médicos como yo ejercemos como médicos especialistas, pero a la vez hacemos medicina general. O sea, el enfermo te consulta por una enfermedad de hígado, pero también te habla si tiene una gripa, no tendré COVID, claro. Etcétera. Medicina general. Claro, claro. Y doctor, todo eso estaría bien y podríamos hablar de los incontables casos que ha tenido y todos los aprendizajes y la experiencia, pero no fue suficiente para el doctor Kersenovich, y entonces también entró a ser servidor público y a liderar una de las instituciones sin duda que más queremos los mexicanos y que le ha dado muchas satisfacciones a la medicina y a la ciencia en el país. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo se pasa uno del consultorio a vivir la vida institucional, que es otro boleto y para el que se necesitan otras herramientas? Bueno, yo viví tanto el consultorio como la vida institucional desde el principio. O sea, yo una vez que regresé de mi entrenamiento en el extranjero, empecé a trabajar en nutrición. Yo trabajaba en nutrición desde antes. Entonces, pues yo conozco nutrición de 5 décadas, de lo que ha pasado en nutrición. Y en nutrición, los médicos, hay algunos que hacen nada más investigación y otros que hacen nada más clínica, pero la mayor parte de los médicos en nutrición hacemos clínica y hacemos investigación. ¿Cómo llegué a la dirección del instituto? Pues pensando que llegando a la dirección
yo podría de alguna manera influir en el funcionamiento de la propia institución. Nunca dejé de ver enfermos, aún siendo director, tenía un espacio de consultorio al lado de la dirección y yo te puedo decir que veía cuando menos 2 o 3 enfermos diarios. O sea que no se pierde el contacto con la clínica. El manejar una institución como el instituto te da también otras perspectivas a lo que es el campo de la medicina, fundamentalmente a aspectos de salud pública. O sea, pues de entender qué se le juega a los pacientes cuando están enfermos. Siempre en la dirección yo tenía la puerta abierta. Y si algún enfermo se quejaba de algo, rápidamente lo escuchaba. Entonces, pues es otra forma complementaria al ejercicio de la medicina y es una oportunidad que agradezco haber tenido. ¿Cuántos años, doctor, en la dirección? 10 años. 10 años en la dirección. Y es fácil cuando dicen, mire, cuando un paciente se quejaba, pues ahí estaba la puerta abierta y yo lo atendía. Pero ¿cuántos pacientes atiende al año el Instituto Nacional de Nutrición? No, pues atiende muchos pacientes, pero no todos tienen con dudas o van con sus médicos o su queja con su médico. No todos llegan a la dirección. Pero uno de mis objetivos al llegar a la dirección era tratar que el trato de las personas que de por sí es bueno en el instituto fuera todavía mejor. O sea, que fuera muy cálido, porque la persona que está enferma llega frágil y el acompañamiento a la persona es muy importante y puede ser desde el policía que lo recibe en la puerta, la enfermera, el técnico del laboratorio que tiene que picar 2 o 3 veces porque no encuentra la vena. Se juegan muchas cosas. Muchísimas cosas, doctor. Y no sé si es el Instituto Nacional de Nutrición la institución con más investigación en el país y si no es la que más, una de las que más. ¿Eso cómo se logra? Se logra porque el instituto ha tenido mucha continuidad. Mi definición cuando llegas a ser director es nada más que siga igual, bien, no le muevas mucho. El instituto ha tenido a casi todos sus directores. El maestro Vidán estuvo 30 años. Después todos los que hemos sido director hemos estado 10 años, con excepción del doctor Carlos Gual, que estuvo 2 años. Todos los demás hemos estado 10 años. Entonces, ya el instituto tiene una inercia de por sí de buen funcionamiento, de mística, de compromiso. Yo siempre digo que los médicos, no todo el personal, pero los médicos, vamos al instituto no nomás por el salario, sino que vamos al instituto porque nos permite, uno, estar actualizados, que no puedes estar igual de actualizado en un consultorio que privado, en un lugar privado, que en un lugar donde ves la medicina pública, lo que sucede. Entonces te permite estar actualizado. Segundo, te permite estar al día en los avances de medicina. Segundo, convives con mucha gente joven que está en formación y esa convivencia con las generaciones jóvenes es todavía más enriquecedora porque ellos vienen con los conocimientos nuevos y tú vas aprendiendo ellos van aprendiendo de ti y tú vas aprendiendo de ellos. Entonces es muy gratificante el trabajar en la institución. Doctor, y en este proceso, porque yo creo que la gente que nos escucha, que muchos pertenecen al sector salud y otros no, se imaginan que la investigación,
la ciencia, el desarrollo de patentes en México debe ser incipiente, que debe ser como muy raro y muy difícil de gestionar. Y sin embargo, recuérdame cuántos artículos y cuántas patentes ha registrado un instituto como el de nutrición y cómo se logra eso. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo pasa en México? Bueno, a ver, en el instituto, como te decía yo, la gente que labora médicamente hace labores también académicas y también de investigación. Y la gama de la investigación puede ser muy amplia, desde una investigación clínica hasta una investigación muy básica de laboratorio, una investigación en animales, etcétera. Cualquiera puede hacerlo. La cosa muy importante es disfrutar lo que estás haciendo, porque si no lo disfrutas, pues no puedes avanzar. Lo que también se me hizo claro durante mi etapa de director es que generalmente dependemos del gobierno para tener recursos. En una institución pública no es generalmente, siempre dependes del presupuesto que te dan. Y dentro de ese presupuesto entra una parte para investigación. Y tú tratas de conseguir fondos extras para poder hacer todavía mayor investigación. Pero lo que me di cuenta estando en la dirección es que es muy importante lo que mencionabas de las patentes. Es muy importante desarrollar ideas nuevas para que si alguna de ellas llega a ser exitosas, eso mismo le reditúe a la institución fondos que permitan entonces apoyar más y más investigación. Y a los investigadores, como pasa en otros países del mundo. Exactamente. Entonces, el concepto muy importante es cómo hacer a la institución autosustentable independientemente de aquello que le dé el gobierno. Y ese es apenas un reto que está por venir. Pero el concepto es muy interesante. El concepto es, pues si no me das, no hago, y solo si me das, hago investigación. Eso no está bien. Entonces, los investigadores tienen que ser todavía más proactivos y entender la importancia de hacer investigación original. Ahora, esa es una. Perdón que te interrumpa. No, adelante. Pero el segundo, que también es importante, es que la investigación original sirve para mejorar a los pacientes o al entorno de los pacientes. Entonces, la satisfacción de que puedas contribuir al desarrollo de la medicina, eso también es. No nomás económico, sino en la satisfacción de decir, aquí hice algo que les sirve a los enfermos. Sí, por supuesto. Y entonces eso me da pie para hablar de algo que me parece apasionante que está sucediendo y que tú estás liderando. Y es, a ver, alguien que ha publicado ¿cuántas veces artículos científicos, doctor? Más de 500. Más de 500. O sea, eso se dice, él lo dice fácil, pero todos los que sabemos lo que eso implica. Entonces, el doctor Kersenovich ya se especializó, se súper especializó, es un médico reconocidísimo que todavía tiene práctica clínica, que lidera una de las instituciones más importantes y más queridas del país, con resultados extraordinarios, entre otras cosas, y un saludo a todos los profesionales que trabajan en las diferentes áreas del instituto. Fueron determinantes en la pandemia, lideraron muchos procesos en la pandemia, que por cierto también publicaste un libro al respecto sobre el que voy a escribir para que lo podamos complementar con esta publicación. Pero no contento con todo eso, o sea, cualquier persona normal, dice, ya terminé mi vida en el instituto, en una posición muy relevante y la comunidad de verdad tiene mucho cariño por el doctor Kersenovich. Y ya,
ese era un momento como para empezar a escribir las memorias, para tomarse la vida con más calma, porque liderar una institución como nutrición no tiene nada de tranquilo ni de sencillo, aunque pareciera por la conversación que es así. Y entonces decides meterte en el mundo del emprendimiento en salud. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, mira, cuando terminé la dirección, esa pregunta se puede contestar de distintas maneras. A ver, cuando terminé mi etapa de director, durante los últimos años propicié el desarrollo de patentes. Esas patentes se fueron quedando ahí, se registraban, se obtenía el registro y se quedaban. Entonces, yo sentí como la necesidad de cómo hacerle para que esas patentes pudieran pasar a otra etapa de emprendimiento. Claro, que salgan del laboratorio y se conviertan en una realidad que impacta vidas. Y eso me llevó a hacer un curso sobre emprendimiento y salud, en el cual tú me ayudaste mucho porque yo no tenía la menor idea de cómo armarlo, y el curso resultó muy satisfactorio y muy gratificante también. Ahora, pero además de eso, cuando tú dices, ¿y por qué no? Pues ya me retiré y me pongo a escribir o a viajar o a cosas. Yo creo que el viajar, el escribir se pueden seguir haciendo, pero que hay que buscar qué quieres hacer después de que terminas. Hacer investigación básica es muy difícil porque requiere muchos años el trabajo. A ver, mi trabajo más importante en cirrosis hepática me llevó 12 años de vigilancia de los enfermos, claro. de vigilancia cotidiana. Entonces, pero sí sentía la necesidad de seguir haciendo cosas. Y el poder hacer esto de emprendimiento ha sido muy enriquecedor, porque me da la oportunidad de que hay jóvenes que están en las etapas iniciales de su investigación y que no tienen por qué pensar que una cosa es compartir tus ideas a través de una publicación, pero a la vez poderlo patentar y desarrollarlo como un emprendimiento, y que a la vez eso contribuya a generar fondos para que retribuya para la sociedad. Menciono, por ejemplo, el día de ayer me enteré que un compañero le dieron el Premio Nacional de Ciencias después de que se dedicó muchos años a trabajar fibrosis en el hígado. Eso es muy bueno, porque es el premio a muchos años de trabajo. Entonces, para mí es descubrir una beta nueva. No lo podía hacer mientras estaba en el instituto por la gran cantidad de cosas que tienes que atender en el instituto, pero ahora me doy cuenta que las de emprendimiento e innovación igualmente son demandantes de mucho tiempo. Pero doctor, entonces, porque yo contando un poquito estas primeras conversaciones justo sobre el programa, que lo dices como un curso, ¿no? Pero en realidad es un programa muy completo de 7 meses. 7 meses. 7 meses de innovación y emprendimiento en salud. Pero antes de diseñar ese programa que tuvo la aportación de varias personas expertas en el sector y que de verdad fue un honor y es un honor seguir participando. Pero primero te fuiste de viaje y fuiste a otros hubs de emprendimiento. Cuéntanos un poquito de eso, porque eso es muy interesante. Cuando yo salí y pensé en eso, ¿cómo le hacemos para que haya emprendimiento en salud? Que entre paréntesis no soy el único, porque ya me he dado cuenta que hay muchos lugares de emprendimiento, pero sí se puede hacer que en conjunto haya una especie de espacio dedicado a la innovación y emprendimiento en salud. Para mejor entenderlo, pues lo que hice fue viajar a sitios que son exitosos. Entonces, pues viajé a la India, viajé a Corea, viajé a Israel, viajé a Estados Unidos, para entrevistarme con gente que hacía eso.
Y me di cuenta que una de las condiciones básicas que ellos tienen, ya tienen muchos años de camino andando, era crear esta especie de curso, esta especie de espacio en donde la gente pudiera llegar y no escuchar una clase, sino escuchar más bien qué es el emprendimiento, qué significa registrar una patente, cómo le haces para que llevar una idea hasta aterrizarla, porque uno está muy acostumbrado a decir, pues aquí está mi idea, es la mejor, financiémela. Pero eso no es así. Y es emprendimiento y entenderlo. Y lo que he descubierto, pues es un mundo completamente distinto. Yo hubiera querido haberlo descubrir hace 30 años cuando tenía mis investigaciones, porque es muy emocionante, es muy emocionante. Sí. Entonces, que también hay que reconocer, doctor, que el ecosistema emprendedor mexicano también es un ecosistema joven, sí, en general, no solamente en salud, sino pues en todos los sectores. Es un ecosistema joven que yo recuerdo cuando llegué a México, hace poco, menos de 20 años, pues había creo que 2 o 3 fondos de inversión. La palabra emprendimiento ni siquiera se usaba. Creo que uno de los pioneros del concepto fue justamente la gente de Endeavor. Pero era una cosa que realmente empezó a tener un auge en el país los últimos 10, 15 años, que ha empezado a generarse este dinamismo, y tenemos la buena noticia de las primeras grandes inversiones y de los primeros unicornios en el país. Pero como que la conversación del emprendimiento se convierte en general en la vida pública en un tema de negocios, de inversiones, de utilidades, que está muy bien, esa es una de las funciones de las empresas, pero el emprendimiento en salud tiene ese encanto, será porque usted y yo estamos ya más que enamorados del tema, pero tiene ese encanto de que además tienes la posibilidad con una idea de impactar la vida de alguien, de cambiar el curso de una enfermedad, de evitar que alguien se contagie de algo de lo que antes se moría la población. Y entonces eso tiene un doble gusto fantástico. Pues ahí compartimos el gusto que yo te mencionaba desde el ejercicio de la medicina. O sea, el emprendimiento y el generar beneficios para las personas es igual de satisfactorio que establecer un diagnóstico. Es otra forma de hacer medicina. Sí, es otra forma. Así es. Pero es tan satisfactorio como el ejercicio de la medicina. Y eso yo no lo comprendía. Es hasta que empecé a entrar, pues mi primer contacto que me cimbró un poco fue cuando te visité y vi lo que estabas haciendo, porque era darle servicio a gente con enfermedades de otra manera, de otra manera. Y creo que compartimos, por lo que escucho, la satisfacción de hacer cosas que benefician. No es que estés haciendo un negocio en donde produces, vamos a suponer que dices, bueno, voy a producir una chapa para las puertas y pongo una gran empresa y gano mucho dinero haciendo chapas. Pero pues eso no sabes, tú no sabes en qué usan las chapas ni nada de eso. En esto de medicina, pues sí, el beneficio lo ves y la gente lo agradece. Así es. Y quiero pensar que aquel que descubrió algo, por ejemplo, una medicina, y que pues después hasta le dan el premio Nobel y que sabe que la está usando toda la gente, pues le da mucha satisfacción. Pero no nos vayamos tan lejos. El desarrollo de las vacunas de COVID-19 y de los tratamientos cuando pues teníamos un mundo no completamente importa lo cerrado. Que le dieron del premio, claro, lo que importa es la satisfacción con la que te vas a ir. Por supuesto, ese sentido de trascendencia que sí lo da el sector salud. Sí. Doctor, podemos hablar horas porque es absolutamente encantador platicar con alguien como el doctor David Kersenovich, pero quiero contar del programa de capacitación. Sí. Entonces, el curso se llama... A ver, se llama Seminario sobre Investigación en Biomedicina.
Ok. Y tiene como título Innovación y Y Emprendimiento. emprendimiento. ¿Y en qué consiste? Consiste en dar unas pláticas semanales Ujú. de gente que ha hecho precisamente innovación y emprendimiento y que llega no nomás a mencionar lo que ha hecho, sino a transmitir el entusiasmo Ujú. de cómo les llevó concebir Ujú. la idea y cómo lograrla aterrizar. Así es. Ahí hago una pausa. Entonces, es un programa de 7 meses con intensidad semanal que se convocó a través de la UNAM y el Instituto Nacional de Nutrición. Y sí, una de las características que hace distinto este programa a otros que existen es gente que ha hecho investigación, emprendimiento, inversiones, etcétera, en salud y que viene a contar qué, pero también cómo lo hizo. Sí, a compartir. Y cuáles son los aciertos y los errores Desafíos. y las barreras y los desafíos. Y entonces esto se vuelve algo tremendamente enriquecedor. ¿Cuántas personas esperaba como asistentes de la primera edición y cuántas tuvo? Lo hicimos en el Centro de Complejidad de la UNAM y nosotros cuando abrimos la convocatoria pensamos que llegarían 60, 70 Ujú. alumnos y nos iba, no alumnos, participantes, Ujú. si nos iba bien. Abrimos la convocatoria un lunes y el viernes decidimos checar. Y cuando checamos había 220 gentes que se habían 220 inscrito. personas, que además el perfil es apasionante. Tengo que presumir que por supuesto que di alguna de esas sesiones y he dado muchas sesiones a emprendedores, a estudiantes, a empresarios, pero ese es un auditorio, una audiencia que no me ha tocado. Contémosle a la gente quiénes eran estos 220 Pues participantes. Tienen una característica. Ujú. Primero, se inscribieron espontáneamente. Ujú. Segundo, no se ofrecía nada de que a través del curso ibas a conseguir hacer una empresa. Ujú. No se ofrecía nada. Tercero, es gente que le gusta hacer investigación. Independientemente de la rama, hay físicos, hay matemáticos, hay médicos. Ingenieros. Y el título es Investigación en Salud. Ajá. Entonces les gusta hacer investigación. Y también debo decir que se arriesgaron porque no tenían la menor idea. Y no teníamos tampoco idea de cuántos de los que iban a llegar iban a continuar en el Ujú. curso. Y afortunadamente la mayoría se quedó en el curso. Pero una cosa muy importante es, independientemente del emprendimiento, es un espacio que les permite ir formando redes. Así es. Comparten un interés en común. Es como si me dijeras que son melómanos y les gusta la música. Exactamente. ¿No? Ujú. Entonces, les comparte y encuentran un tema alrededor del cual pueden hablar, que es investigación. Ujú. Al principio, pues, todo el mundo más separado, más en su propio campo, pero cuando dices que el programa dura 7 meses, es porque dura las pláticas, que son unos 4 meses, Ajá. pero después viene un programa, el Exacto. programa Evelyn, Ajá. que es el programa en donde ahí ellos tienen que arriesgarse todavía más, porque es un programa que consiste en cómo llevas a la práctica tu idea o tu proyecto. Ujú. Y muchos pues empezaron con un proyecto y terminaron con una cosa otro. completamente Ajá. distinta o se relacionaron con otros investigadores. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a este marzo a repetir otro curso. Y nuestra idea es que los que participaron en el primer La primera edición. o Ajá. la primera edición, puedan incluso, si quieren, inscribirse, porque son otros temas y otras pláticas, pero virtualmente, Ok. para dejar espacio para que haya gente que llegue presencialmente y ellos virtualmente
lo vayan atrayendo y se vaya creando ese ecosistema de innovación y emprendimiento. Bueno, pues atentos para que les vayamos contando. Aquí también compartirles que la Asociación de Emprendedores de México también se sumó a la iniciativa. Exacto. Y entonces armamos una red de mentores en salud, que además gracias a todos ellos porque donaron su tiempo para ayudarle a los emprendedores desde sus perspectivas y experiencia, y queremos también ampliar esa red de mentores que agregan muchísimo valor. Entonces ya abriremos la convocatoria a la nueva red de mentores. Todos los que estuvieron en esta edición contestaron: si me vuelven a invitar, aquí estoy. 100% la respuesta, y eso también es muy, muy alentador. Así que, doctor, de verdad, un placer. Muchas felicidades. Gracias. Que el entusiasmo siga para hacer esta iniciativa y todas las que se junten, porque lo que creo que tenemos claro los dos es que hay mucho que hacer por el sistema de salud, y no podemos sentarnos a verlo desde la ventana, hay que entrarle y participar.